Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Martes 19 de septiembre, hoy no me equivoco, 19 de septiembre del 2023, y estamos en vivo aquí con ustedes en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Digo también que no me equivoco porque, bueno, ya hace un rato el simulacro por los sismos que han ocurrido en la Ciudad de México en 1985 y en 2017, pues nos pone en alerta en cuanto a esta fecha, ya que se ha vuelto, pues claro, memorable, particular, por los eventos, por las tragedias que hemos vivido y que a partir de esa experiencia, como lo escuchábamos en la conferencia de esta mañana en Palacio Nacional, pues bueno, es una fecha que está impulsando el gobierno para, digamos, hacer transmisible lo vivido y lo vivido ya en un sentido precautorio al resto de nuestro país. Entonces, se vuelve ya un simulacro nacional que convoca a la conciencia en la población de de que estemos atentos, por supuesto, a circunstancias como ello. Pues bien, este martes, saben ustedes, es el espacio de Palabra de Hombre y estamos acá, los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, sí, los varones, simultáneamente el resto de colegas, casi todo el resto de colegas del Centro de Investigación, a partir de la propuesta que ha hecho durante todo este mes la doctora Silvia Heiser en cuanto a que estemos aquí reunidos, que estemos celebrando el mes patrio y el ánimo nacionalista al cual nos convoca este mes, estas fechas, y simultáneamente un momento también de la mano de este sentir patriótico, de la mano de ello, pues retomar también la importancia que tiene, por supuesto, para nosotros como psicoanalistas, el psicoanálisis, pero no solo, sino que hemos venido trabajando la importancia que tiene el psicoanálisis en este momento y en el porvenir. Cuando menos podemos decir la trascendencia del psicoanálisis en el y para el siglo XXI. Nos convoca con un compromiso muy fuerte en nosotros y desde ahí pues a transmitirlo a cada uno de ustedes, público querido, y de esta manera también comprometerlos a ustedes para que sean también transmisores de la trascendencia del psicoanálisis en el siglo XXI y ello por lo vertiginoso del cambio, de la transformación en este tiempo. Es menester por ello que, pues sí, nos pongamos a trabajar, que hagamos creaciones inéditas en lo que este tiempo nos demanda y para ello y por ello estamos aquí y lo estamos todos los días con ustedes, en vivo. Decía entonces el grupo de los colegas, bueno, déjenme nada más recordar el tema que nos convoca y que hemos estado trabajando. Digamos, en la raíz, la pregunta de qué es el psicoanálisis en simultaneidad con que trabajemos la sugestión en el siglo XXI. En este sentido, hemos introducido un aspecto que nos parece para nosotros muy importante, signo de nuestro tiempo, como la doctora Heiser permanentemente nos señala, los signos de nuestro tiempo, el que hablemos ahora de esta manifestación que son las redes sociales, los medios de comunicación a través del Internet y en este medio la presencia de este elemento que ya está tomando matices casi como de, ¿cómo decirlo? Un poco mágicos o místicos. Me refiero a los famosos algoritmos, una figura a la cual ya muchas personas están cada vez más otorgando pues un poder muy particular, lo cual tiene que ver en el fondo con el poder de la sugestión, el cómo se carga de un sentido, de un significado muy particular,
un elemento, pues hasta cierto punto podemos decir tan fundamental, tan simple, y no lo digo peyorativo, lo digo en el sentido de algo fundamental como lo es el algoritmo en un lenguaje matemático, cómo va cobrando vía la sugestión un poder que la gente va otorgando, que la gente le deposita, que sin lugar a dudas es importante que consideremos y que lo trabajemos. Esto, reitero, en el fondo con el tema, siguiendo con el tema que hemos estado trabajando y que es la sugestión en el siglo XXI. Doy pues entonces la bienvenida a los colegas. Estamos aquí en la Ciudad de México en mesa redonda. Decía hace un momentito, varios de los colegas del Centro de Investigación. Como lo he hecho en días pasados, pues bueno, los nombro para que entremos de lleno ya en la conversación. Mi colega Valeria Reyes, Patricia Aguilar, Gabriela Dartis, en los controles, saben ustedes, nuestra querida colega Mayra González, estará por acá en un momento también Giselle Mendoza, está aquí Misael Montes de Oca, en el Estado de México, nuestro querido colega Einar Hernández, y en Pachuca, la Bella Airosa, está Oscar Hernández. Y también, por supuesto, en compañía y a la cabeza del grupo de analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, saben ustedes que también en un momentito más estará aquí con nosotros nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser. Entonces, pues bueno, demos pues comienzo a la conversación. ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima? ¿Quién empieza este, dando ánimo a esta conversación? Pues yo me animo, los saludo a mis queridos colegas que están allá en la Ciudad de México, en efecto, en la mesa redonda. Les mando un abrazo grande. Y pensaba ahorita muy rápidamente que iba escuchando a Germán, como uno de los aspectos muy seductores del algoritmo, que en efecto tiene que ver con este poder de sugestión que está teniendo en un sector de la población. Eh, Creo que es este aspecto, lo decía bien usted, Germán, como, como mágico, pero lo pensaba yo analíticamente, que el poder de sugestión del algoritmo es que le permite a las personas creer y colocarse en una postura del mínimo esfuerzo. Es decir, mucho de lo que se dice en las redes sociales, principalmente en estos videos de TikTok que abundan en las redes, presentan mucho a las plataformas, como ahorita los colegas estaban hablando del chat GPT, y que hay varias, hay muchísimas, en donde le presentan a la población que ya no tiene que hacer absolutamente nada. Es decir, donde ya no haría ningún compromiso, ni siquiera, por ejemplo, con buscar en el Internet, que pues los que hemos vivido, digamos, el paso, por ejemplo, hablando de la investigación, el paso de ir a buscar en los libros al paso al Internet, que ahí pues se ha reducido mucho el esfuerzo y el trabajo que uno hacía. Ahora lo que presentan los algoritmos es que ya ni siquiera habría que buscar en Internet, es decir, ya no habría el esfuerzo para hacer un video, por ejemplo, aquellos que son diseñadores, ya no habría ni siquiera el esfuerzo por buscar las ligas para ir leyendo esos artículos y de esos artículos extraer un resumen o una síntesis. Ya no es necesario subir fotos e información para presentar diapositivas y hacer un trabajo. No. Ahora lo que se nos ofrece, y que insisto, creo que es muy atractivo, es que el algoritmo haría absolutamente todo. Y la paradoja de esto es que deja la subjetividad totalmente fuera.
Pero sí quería mencionar, porque ahorita lo pensé muy rápidamente, que eso me parece que es el principal atractivo, ¿no? De donde el sujeto no haría un gasto, no comprometería su energía, si me permiten el comentario, no comprometería su libido en nada y todo lo haría absolutamente el algoritmo. Pero insisto, la subjetividad quedaría totalmente fuera. Ya no habría No, nada no, del no, estoy de sujeto. acuerdo. No, perdón, Einer. No, 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 no. Si el algoritmo pudiera suspender la subjetividad, estaríamos definitivamente en el proceso de humanización de que el algoritmo tuviera conciencia, de que el algoritmo tuviera sentimientos, de que el algoritmo tuviera miedo. Puede hacer una simulación, pero nada más una simulación. Usted se fue muy lejos en cuanto a creer que el algoritmo puede alcanzar a nulificar la subjetividad. No, definitivamente hay que ser muy claros en eso porque esa es la sugestión y ese es el engaño del siglo XXI. Creer que la subjetividad podría estar a merced de un mecanismo matemático. Mecanismo matemático. Mecanismo matemático. Lo humano no es un mecanismo matemático. El cerebro no funciona como un mecanismo robótico. No, todo eso es una simulación, pero no es el ser humano. El ser humano que puede, digamos, despertar una pasión por ir a pegar de gritos el 15 de septiembre al Zócalo, eso no lo puede hacer un algoritmo. Podemos ser manipulados por un algoritmo para que vayamos al Zócalo a gritar, pero sería una simulación también para nosotros, en donde Claro. nosotros no nos confundiríamos, puesto que no sentiríamos la pasión ni sentiríamos el ánimo, ni sentiríamos lo que quiere decir sentir que soy mexicano en el momento en que en el 15 de septiembre, conjuntamente con el presidente que tenemos ahora, no con cualquier presidente, sino con el que tenemos ahora, poder gritar Viva México. Eso no lo ha logrado ningún algoritmo. Entonces, no somos reducidos en nuestra subjetividad y en nuestra capacidad creativa y nuestro pensamiento, no podemos ser reducidos a una simulación matemática. Sí, también tener en cuenta cómo lo que usted decía, doctora, y también lo decía antes de entrar al aire, la simulación matemática es muy sencilla, ¿no? A más Sí. B es igual a C. No hay posibilidad de que sea de que tome conciencia, ¿no? A mí No tiene esa, conciencia. exacto. O lo que usted decía, que fuera impactado la simulación o el algoritmo, de tal manera que pudiera crear. Exacto. Pero lo que se me hace muy interesante es cómo le podemos adjudicar fantasiosamente, pues, también vía la sugestión, que eso puede cobrar vida, que eso que hemos creado cobraría vida. A mí Sí, pero me ¿qué evoca, vida? No sí, la, no, no la no, la vida de artificial, nosotros. sí, ¿no? No, no nuestra vida humana, Sí, ¿no? sino una vida mecánica. Sí, ¿Sí? me, Bueno, ni siquiera mecánica. Vámonos a lo más excelso, a lo que ha llegado ahorita, la representación de las combinaciones atómicas. ¿Me explico? sí, Aún ahí no hay humanismo. sí, Ahí no está el humano. Ahí no está el sujeto del cual estaba hablando el doctor Einer. sí. No hay subjetividad en ninguna de las estrellas del universo. Para de una vez acabar rápido. Entonces, aunque haya posibilidades de alunizar en la luna, ¿sí? Quienes alunizan verdaderamente son seres humanos. Ujú.
que son llevados a alunizar, Ujú. ¿sí? Sí. Pero la experiencia subjetiva de esos sujetos es radicalmente diferente en cada uno. Sí. Aunque sean casi mecánicos para cumplir con lo que deben de cumplir, porque si no les cuesta la vida. Pequeña amenaza, nada más. O hacen todo aquello que tienen que hacer, o si cometen un error humano, cuesta la vida de toda la misión. Eso no lo puede hacer un algoritmo. No puede poner a nadie por un error en riesgo de muerte, ni puede tener ese temor. Entonces, no, por favor, estemos serenos. Sí. No humanicemos a las piedras, porque verdaderamente después nos vamos a acostar con ellas. Y Sí, hasta doctora. ahorita en la sexualidad, por más torcida que esté la sexualidad, o más abierta, o más confusa, o todo lo que nos puedan proponer, todavía, sí, no podemos embarazar a una piedra. Me refiero a los hombres porque hoy es palabra de hombre. Sí. Y hay un empuje en los hombres mexicanos a embarazar mujeres, ¿no? Por tradición, entonces, pues viva México, ¿no? Sí, y iba a la evocación de cuando empecé a escuchar estos temores sobre los algoritmos y la toma de conciencia, ¿no? Me recordó a Frankenstein. Pero pues sé que hay una radical diferencia en cuanto a la criatura que crea el doctor Frankenstein, ¿no? Más bien, me recordó a la criatura del doctor Frankenstein. Ahora sí. Y cómo era digamos, la posibilidad de crear vida que no fuera necesariamente la humana y que se replicara esa vida. Pero como esta historia, lo que es genial es cómo la criatura comienza a ser perseguida y es atemorizante para los otros, ¿no? Como ya no es lo que conocemos como vida, sino era otra cosa No completamente hay distinta. posibilidad, digamos, de encontrarnos a nosotros mismos en el otro, que es precisamente todo un proceso de identidad en los seres humanos en la especie. ¿Sí? La especie, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con que nosotros hacemos un proceso de identificación, no como los animales, una impronta de la especie. Y que en el algoritmo eso no es posible. Así es. Es decir, todavía en la criatura de Frankenstein, que estaba hecha por pedazos de seres Humanos, de humanos, muertos. creado, es decir, evocando la imagen y semejanza del ser humano, ¿no? El algoritmo no tiene esa posibilidad, No. ¿no? Es una serie de, pues vaya, de operaciones matemáticas que son introducidas en una máquina, bueno, una computadora, y no hay posibilidad de que un ser humano cuando lo vea, se identifique, ¿no? No, imposible. No, pues, ve ahí la serie de operaciones y las letras y los números, y no hay posibilidad. No lo representa. Pero algo que sí decía el doctor Einar es que hablaba de la suspensión de que al ser humano le cueste un trabajo X, sí, lo pongo en una incógnita, un trabajo X, adquirir, saber y tener información. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que sí, no hay ningún aparato en la actualidad que sea capaz de producir pensamiento en un ser humano. Eso es absolutamente del humano, la producción del pensamiento. Y la producción, digamos, también de lo que puede ser un sintagma, no viene por la mecanización, sino viene precisamente por la creación, por la necesidad, veíamos ayer, la necesidad de Freud de nombrar metapsicología a lo que él había ordenado en una teoría sin par,
No hay una teoría, no existe una teoría como la de Freud. Por eso requiere una episteme completamente distinta que, gracias al filósofo dedicado a la obra freudiana, ¿sí? Con muchos libros, nuestro querido Asum, ¿sí? Habla en su libro Epistemología Freudiana, habla de la posibilidad de creación de una episteme a partir del fantasía. Entonces, bueno, eso ya es otro universo, es otro mundo, es el que nos corresponde, y podríamos estar de acuerdo con el doctor Einar en cuanto que por qué, ¿sí? Wikipedia tiene que ser el alma y el espíritu de la representación de nuestra flojera. Y que pareciera, doctora, que con estas formas del tiempo actual, pareciera que lo que usted nombró hace un momentito ya no estaría presente. Y me parece muy puntual lo que usted dijo, necesidad de nombrar. Entonces, para mucha gente, por lo que el doctor Einar también señalaba al inicio, es que me parece que es como muy seductor creer que ya todo está dicho. Entonces, que lo que uno tiene que hacer simplemente es adaptarse en el uso práctico de las herramientas y no hacer mayor esfuerzo. Pero creo que el trabajo interesante, pues, a mí me parece... Es muy sencillo para que ¿sí? Si todo está dicho, entonces, ¿por qué en el psicoanálisis aparece la demanda, ¿sí? Frustrada de amor de la madre hacia el hijo elegido? ¿Por qué aparece esa queja? Bueno, en miles y miles y miles y miles de analizantes. Una queja de que no hubo el suficiente amor de la madre hacia él o hacia ella. Aunque sea hijo único, ¿eh? Porque no depende de que haya hermanos y entonces el asunto es compartir la concha, ¿sí? O el cuerno, o el bolillo, o los frijoles. No, 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 no. O el kilo de tortillas. No, no va por ahí. Va por el lado de que hay una queja de yo no recibí el amor de mi madre que yo esperaba. ¿Sí? Nunca lo obtuve. Y es una queja, digamos, iniciática del porcentaje mayoritario de los analizantes, los que se analizan. Los que no se analizan, pues la padecen. Calladitos se ven más bonitos. Se quedan calladitos. Ajá. Y andan jodiendo al mundo, porque, bueno, eso es una queja muy dolorosa, no haber recibido el amor que yo necesité recibir de mi madre. Mi papá es secundario, pero de mi madre es nuclear y central. Ajá. ¿Y qué pasa? Pues como mi madre trabajaba, me tuvieron que ir a dejar a la guardería. Ay, 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 vaya experiencia de vacío y de soledad y de desolación. Nadie puede suplir lo que una madre puede darle amorosamente, verdaderamente de amor a un hijo. O a 10 hijos, o a 12, o a 15, o a 18, como se usaba antes. 18 hijos podía tener una mujer en México, sin ningún problema. Nada de que le faltaba la leche y que cáncer en la matriz y cáncer en los senos y cáncer en la nariz y en los ojos y en los oídos y bueno. El ácido fólico. No, qué horror, qué barbaridad. No, 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 podían tener 18 hijos. ¿Qué pasó con esas mujeres? Se acabaron, se agotaron. Y se agotaron porque se modificó radicalmente, ¿sí? Los procesos orgánicos de la mujer en cuanto la mujer fue productora de dinero. Vaya cosa. Entonces, no olvidemos nuestra historia, porque si olvidamos nuestra historia, entonces vamos a creer
en las noticias falsas, que es la forma de sugestión número 1 en el siglo XXI. Y todo el mes de septiembre lo hemos dedicado a que el psicoanálisis diga por qué los seres humanos somos sugestionables, ¿no? Bueno, entonces, bueno, en eso estamos. Sí. ¿Usted trae alguna información al respecto de eso? Más bien ahorita reflexionando y pensando desde ayer cómo vamos planteándonos nuestros tiempos y aquello que podemos abrir y dimensionar para nosotros mismos y para nuestros radioescuchas, justamente lo que me hace pensar el algoritmo tiene que ver con esta seducción de lo inmediato. Y algo que no contempla el algoritmo es lo que usted acaba de mencionar, doctora, que todos tenemos una historia. El algoritmo no responde a lo inmediato de la necesidad cuando uno demanda, y el algoritmo nunca va a alcanzar aquello humano que nos constituye por nuestra propia historia. Por ejemplo, la anticipación, por ejemplo, ese temor por algún acontecimiento en donde uno ya nunca olvida y no vuelve a meter ahí la mano. Por ejemplo, la intuición. Son experiencias que solamente se recorren cuando uno, de forma tanto biológica como psíquica, hace todo su proceso. Y la seducción ahorita del algoritmo es lo inmediato, lo inmediato, lo inmediato. Y claro que produce una angustia porque uno mismo se vacía, porque uno mismo cree que de verdad un día van a agarrar vida, ¿no? Que de verdad un día le van a atinar, que de verdad un día se va a completar tanto la búsqueda como la demanda, como la información, como... Bueno, hay una pérdida de conciencia tal en la actualidad, hay una pérdida de conciencia tal que la gente puede decir que no vive si no toma su taza de café despertando. Un ejemplo. Digo, sí, he aquí un ejemplo, doctora, porque es una sugestión, porque es una situación muy placentera para iniciar el día, pero eso no cancela la posibilidad de que hay un día que no, y ese día que no, bueno, es una dinámica que no me quedo en pues ya, ni modo, no hay café, no. En esa situación me permite o me ha permitido, bueno, que sin el café, que es para ti el café, ¿no? Entonces, lo que yo le pongo, pues al café. ¿Y qué es lo que le pongo al café? Pues el placer. Entonces, ¿cómo la situación? Y ahorita, yo venía recordando, por ejemplo, el celular. A mí me ha costado mucho trabajo y me cuesta mucho trabajo de las telecomunicaciones y luego digo, ay, sí, increíble y maravilloso celular, pero no hay todas las funciones que pueda hacer el dichoso celular. Yo nada más lo ocupo para mensajes y hola, nada más. Pero entonces, ¿cómo? Pero sin embargo, ¿por qué me compré ese celular? Por querer alcanzar algo que ese celular me va a dar. Por ejemplo, yo empecé a buscar cuando estamos trabajando, entrar a la Wikipedia, ¿verdad? Y entonces digo, ay, no, es que yo prefiero mi libro. Y entonces, ¿por qué? Porque en mí no hay todavía esa situación sugestiva en donde digo, esto me lo va a dar. Ahora que estaba, bueno, no ahora, las semanas anteriores que estaba viendo de qué manera podía escribir. Y resulta que la computadora, ay, bueno, se van a reír, pero resulta que la computadora le puedo dictar y escribe. Sí, doctora. ¿Qué? Sí. Eso no dije. ¿Cómo que no? Entonces, como si a mí me sorprendió eso. No, que porque le es igual que la dicta, grabadora, doctora. No sé pero por qué se escribe, sorprendió. ¿Y eso qué? porque Pues la grabadora grababa. escribe. La grabadora. Sí, se acercaba y se oía la voz. Ahí está. No. No. No va a asustarse usted con el petate del muerto.
si ahora le habla a la licuadora esta. Pues sí, porque para mí no hay diferencia entre la licuadora, la aspiradora, el auto, los juegos mecánicos, por ejemplo, que son extraordinarios y que producen accidentes extraordinarios también, ¿sí? Bueno, todo eso, pues claro que la pinchurrienta, maquinuche, a ver tú, animal, ¿sí? Y me puede decir, buenos días, Silvia, te quiero con todo mi corazón, si yo la programo de esa manera, ¿sí? Entonces, si yo la programo de esa manera, porque en lugar del café de usted, yo necesito que mi computadora me diga, buenos días, Silvia, te amo con todo mi corazón. Ajá, nada más que no sea voz de lesbiana, sino voz de hombre. Entonces, grabarla con una voz de hombre. Sí, no, porque si no, imagínese qué marihuanada, ¿no? No, 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 no. Ok. Escribe. Pues claro que puede escribir. Y hay otra, bueno, no sé cómo se llama, es un programa, pero a mí me llamó mucho la atención. Bueno, me sorprende, doctora, habrá Sí, claro. que a gente que no le Pero nada más sorprenda. me recuerdo que así fue la grabadora. Sí. Y así fue por primera vez el megáfono. Sí. El megáfono fue, y así fue el teléfono. Sí. Y así fue el telégrafo. Sí. Ay, por favor. ¿Sí? No, ya. No, tenemos que ser más juiciosos. Mejor no, pero mejor siga con su taza de café mañanera. Eso es mucho más humano. Sí. Eso sí. Que dejarse sorprender porque la maquinucha escriba, pues sí, grandísima estúpida. ¿Y qué tal si escribe con faltas de ortografía? Animal, yo siempre la insulto. Sí. Es una estúpida. Es una Le tiene estúpida. que dictar la puntuación, si no. No, escribe válgame con Dios, faltas no, de eres una ortografía. estúpida, pinchurrienta máquina que no piensas. ¿Y qué les he dicho? Mientras la computadora para mí no piense, no me sirve. No me sirve. Prefiero un humano. Prefiero discutir con un ser humano. Bueno, a ver, Oscarín, ¿qué tiene usted para nosotros? Sí, doctora. Porque fue genial lo que dijo la doctora Aguilar. Genial. Sí, es genial, iba en esa línea, solo que, a ver si lo puedo introducir de esta manera. Lo que me lleva a pensar el trabajo del día de hoy es, doctora, sobre la omnipotencia narcisista, en cómo va a ir desde el ritual de levantarse para hacerse un café hasta, por ejemplo, maravillarse o asombrarse con esta posibilidad de que uno le hable a una máquina y esta máquina escriba sola, o incluso también en la posibilidad de quererle en esa pretensión o hacer la pretensión de adjudicarle una conciencia a un algoritmo o a una máquina. ¿Esto en qué línea, doctora, lo digo? De cómo me voy dando cuenta que esta omnipotencia se va a vaciar en todos, ahora sí, va a ser esa pretensión de vaciarse en todos los objetos que una persona pueda tener a su alcance para lograr ese placer o lograr esa satisfacción. Bueno, usted está señalando algo importantísimo. Sí, doctora. Mire lo que dice Freud. Nada hay en el acto de vida, en los actos de vida humanos, que no sea la búsqueda de una satisfacción erótica, aunque sea la autodestrucción. Por eso, digamos, tenemos a muchísimos adictos a las drogas. Sí. Y bueno, la doctora ha llenado su café de significación. Y sí, sabemos que el café es un estimulante, pero por lo menos no es un fentanilo, ¿no? Que ahí sería un placer autodestructivo, porque no hay organismo que no se destruya con esa droga. Entonces, a sabiendas
de que se va a destruir el organismo, el cuerpo, hay una cosa muy importante que nosotros podemos decir, sí, pero la satisfacción psíquica que va a obtener no le da importancia al cuerpo. ¿Y por qué no le da importancia al cuerpo? Porque la psique utiliza al cuerpo para la experiencia satisfactoria. Entonces, si lo destruye, está sirviendo bien. Sí. Es un cuerpo que puede ser destruido para que me produzca el placer que yo quiero. Entonces, ante esa posibilidad humana, pues no importa, hay que hacerlo, hay que hacer todas las campañas habidas y por haber. Pero ante esa situación de que puedo usar mi cuerpo para que me proporcione el placer que yo quiero, ¿sí? A mí no me importa que sea derivado del opio, que sea un, ¿cómo se llama? Un medicamento que se utiliza como anestésico, que se me va a parar el corazón, que se me pare. Bueno, también que se me pare, ojalá otra cosa, pero el fentanilo no lo va a permitir. Entonces, no, es que pensé en que se me pare, bueno, pues por asociación, Claro. los hombres tienen que ser adictos a una serie de medicamentos que les proporcione la garantía de una erección. ¿Sí? Y los van a usar, oye, pero ten cuidado porque mira, sí, mira, a mí me urge que se me pare, ¿sí? Lo demás ya averiguamos después. Entonces, ante eso, no hay poder humano ni divino que pueda dirigir esa satisfacción erótica humana a ningún otro lugar. Tendría que ser una decisión. Yo he tenido en análisis a, sobre todo mujeres morfinómanas que han podido salir de la morfina porque en el proceso analítico hacen que aquello que sí estaba en ellas florezca. Pero entendamos bien, porque estaba en ellas. Entonces, el psicoanálisis no opera en crear un milagro, ¿eh? No hay sésamo, ábrete y sésamo se abre. O Jesucristo que le dice a Lázaro, levántate, no te estés haciendo ahí el dormido. ¿Sí? No. El Lázaro le dijo, oye, no estoy dormido, estoy muerto. No le hace, levántate, anda. Sí. No, y el chiste mexicano es, le dijo, levántate y anda, y andó. Andó. No anduvo, sino andó. Eso es México. Bueno, entonces, veamos cómo la posibilidad de dejar de ser morfinómana es porque hay algo en esa persona que aflora en el análisis. ¿Por qué? Porque el medio que necesitaba para dejar esa vida de adicción era el análisis. Y estas mujeres que yo tuve como analizantes hicieron su demanda firme de análisis. Por eso dejaron de ser morfinómanas. Pero, pues, ¿cuántos morfinómanos van a llegar al análisis? Contados. Sí. Ellos ya encontraron su placer y el cuerpo sirve para que ese placer se lleve a cabo. Entonces, quitémonos de ideales morales, ¿sí? Yes. Porque ni las religiones, ni las prohibiciones, nada alcanza cuando un ser humano decide usar su cuerpo para una satisfacción erótica que lo lleve a la muerte. ¿Me va a llevar a la muerte y qué? Es mi decisión. Entonces, dejemos muy claro en qué somos potentes, capaces y en qué definitivamente ante la decisión de adquirir o de poseer una experiencia de satisfacción erótica, no hay poder ni humano ni divino que lo modifique. Es el ser humano que puede hacerlo siempre y cuando
tenga una construcción previa psíquica que lo permita. Bueno, empezando porque estas pacientes morfinómanas, ¿sí? Hicieron una demanda de análisis. Ujú. Por eso les digo, ¿cuántos morfinómanos van a venir a hacer una demanda de análisis? Pues no. Definitivamente no es la característica de nuestros analizantes. Ujú. Bueno, ¿qué más al respecto de por qué la sugestión? ¿Usted tiene algo que decir al respecto de la sugestión? Pues sí, traía una idea. Ah, muy Bueno, bien. traigo una idea. Ok. Ahorita que escuchaba al respecto de la omnipotencia, Ah, sí. ajá, y cómo en esa omnipotencia, lo que ha creado el ser humano, hablando de los algoritmos y de esta pretensión de hacerlos cada vez más en una semejanza a lo humano, eh, pensaba en que la idea que traía es que finalmente la omnipotencia no tiene propiamente una representación en donde el ser humano la pueda hacer recaer. Y pensaba que de ahí tal vez también, no sé si todo, pero parte del empuje de quererlo llevar a un otro semejante a él, a un otro que no es él, pero que es semejante a él. ¿Usted está hablando que de la creación de las máquinas pensantes? Ajá, Ah, ok. no estaba pensando en esa línea como una manera de explicarme ese empuje. También porque no está alejado de lo que se despertó. ¿Cuándo es la obra de Frankenstein? En el siglo XIX. En el siglo XIX, mediante todos los experimentos al respecto de la electricidad y del manejo de electricidad pero más profundamente del manejo de la energía y del manejo de la energía a un nivel en el que pudiera dársele vida a un ser humano, pero ya trastocado, digamos, fuera completamente de lo natural, sino por la intervención del ser humano en cuanto a una creación. Entonces, Bueno, sí, algo así, tiene que ver con Frankenstein, ¿no? Sí. ujú, Es decir, la posibilidad de que la evolución no se tome en consideración, ajá, sino la posibilidad de la creación de los seres humanos. Ahora, somos conquistadores. ujú, ¿De qué? Pues del espacio que nos rodea, y no solamente, sino también fuera del espacio. Ajá. La pretensión de poder utilizar a Marte como un planeta sustitutivo cuando nos acabemos Ujú. sí, pues son las características de la omnipotencia del pensamiento humano. No se detiene. Pero una cosa es la maravilla, digamos, que eso es, y otra cosa es querer desconocer que de la misma manera se autodestruye. claro. ¿Sí? Sí. Entonces, también esa omnipotencia está al servicio de una autodestrucción. Lo que señala simple y sencillamente el psicoanálisis es que esa autodestrucción no pasa por una experiencia de dolor, porque es tan intensa la satisfacción erótica, insisto, erótica, ¿sí? Que no se requiere un sufrimiento. El suicida, cuando toma la decisión de asfixiarse, de morir ahorcado, es porque la asfixia, lo hemos visto, ¿sí? Es de alguna manera una experiencia erótica, ¿sí? Entonces, hay tal complejidad para el erotismo humano que no alcanzamos, realmente somos muy pequeños con creer que la sexualidad humana se detiene en que haya una mujer vestida fantasiosamente y que chicotee a un hombre para que pueda llegar a un orgasmo. Ay, por favor, ¿sí?
la posibilidad omnipotente de buscar la satisfacción erótica empieza, ¿sí? Cuando el niño empieza a gatear. ¿Sí? Cuando el ser humano empieza a gatear y se chupa todo. Y se puede envenenar y se puede morir. Pero él no se detiene a tener posibilidad de capturar el mundo que lo rodea. Y no se detiene. Cuando el ser humano se detiene, está enfermo, está mal. Así no es. Un ser humano es aquel que quiere tragarse, no el mundo que lo rodea, el universo que lo rodea. Entonces, pues esa es la omnipotencia humana. ¿Tiene algo ahí para decirnos? Sí, doctora, hay ya algunos comentarios de nuestro público Radio Escucha. Alma Flowers nos dice, saludos con cariño y gratitud. Qué felicidad escuchar sus voces y agudeza. Sobre todo agudeza. Sí. También nos escribe Giovanni Acuña y dice, es que tienen ustedes, doctores, una lucidez vivaz, ágil y casi de inmediato. Bueno, más que nada la doctora Silvia. Y después dice Giovanni, saludos, doctora Patricia. Oh, que la canción. Oh, está muy bien. No tenemos de no ser que sea un chiste, no tenemos ningún problema ni ningún prejuicio a que los miembros de Ciel sean amados por las personas que despiertan. Las personas, digamos, del centro que despiertan en estas personas ese amor. Al contrario, qué bueno que podamos circular en un ambiente amoroso. Porque hay nana. Todo lo otro que es un hervidero de víboras, ¿sí? Nada más los de Ciel andamos ahí pegando brincos, ¿sí? Para que las víboras no nos alcancen con su veneno, ¿no? Sabemos que están ahí. Sí. Y el último mensaje hasta este momento es por parte de nuestra compañera Sonia Vargas, que dice, queridos doctores, pienso que los primeros en ceder su información al algoritmo son los mismos usuarios, por medio de la política de privacidad que tiene cada plataforma, y el algoritmo lo que hace es rastrear patrones a partir de esos datos. Este análisis es más peligroso en la medida que se monopoliza quién tiene acceso a esa base de datos, pues se pueden hacer cruces más finos y patrones más certeros de consumo. Por ejemplo, ¿cuántos segundos tarda viendo un contenido, ¿cuántos segundos tarda viendo un contenido específico? ¿Qué perfiles sigue? ¿Cuáles son sus búsquedas en Google? Incluso rastrean datos sin que la persona esté dentro de la aplicación, que le permiten al algoritmo ofrecer mercancías, noticias falsas, etc., con más probabilidad de consumo. Sin embargo, todo esto está basado en una premisa burda. El ser humano es predecible, no piensa. Es decir, se pretende reducir toda la vida anímica y subjetividad a un clic. Enorme, enorme, enorme su participación, nuestra querida, ¿sí? Compañera, colega, militante del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, ¿sí? Muchísimas gracias, Sonia, de verdad, muchísimas gracias. Ahora, vaya opinión que pueden tener, ¿sí? Los seres humanos al respecto de la humanidad, al respecto de los seres humanos. Los seres humanos no somos manipulables más que por una condición placentera. Pero eso es lo que eliminan, eso es lo que el psicoanálisis dice, no se distraigan, es por placer, no se hagan burros, es por placer, no es porque puedan manipularlos. ¿Sí? ¿A quién le dan? Hay un dicho, ¿no? ¿A quién le dan pan que llore? Pues a nadie, a nadie. ¿Por qué? Porque no bien salimos
de la matriz de nuestras madres, Ujú, que lo primero que vamos a hacer es mamar. ujú. ¿Por qué? Pues porque si no, la ruptura homeostática es insoportable. Y entonces eso no es por pensamiento, eso es por instinto de conservación de la especie que el bebé va a mamar. Ujú. Entonces, bueno, no olvidemos estos principios porque si no podemos creer de veras la forma de definirnos. Afortunadamente, la definición de Freud hay que recordarla. El ser humano no está regido por la razón, por lo tanto, tampoco por la sugestión. El ser humano está regido por sus pensamientos inconscientes. Pero la búsqueda, no hay ningún acto humano que no sea la búsqueda de una satisfacción. Esas son las sentencias freudianas de lo que somos. No hacemos nada en la vida que no nos produzca una satisfacción. Y entonces, si hay, digamos, la demanda de que haya una droga que me produzca esa satisfacción, pues para eso tengo el cuerpo y para eso tengo, digamos, la vida, la que sea, de 16, 17, 18 años, ¿sí? Llegar a los 20, pues hombre, si empiezo a los 15, ya ¿cuántos años son de placer? ¿Por qué no? ¿Por qué carajos no? Ahora bien, la sociedad que tiene necesidad de que los seres humanos produzcamos dinero, ¿sí? Pues no debe de permitir semejantes placeres. Entonces tiene que hacer campañas y campañas de que los seres humanos abandonen esos placeres y mejor encuentren un placer, ¿sí? En la nueva esclavitud de ahora. Ajá. Que se mostró, digamos, en la pandemia. Sí. El abuso que se llevó a cabo de que, usted está en su casita muy cómodo, cuidándose de la muerte del coronavirus, así, pues ahora va a trabajar hasta las 11 de la noche. Y ahí estaba bajo la amenaza de perder el puesto, porque ¿sabe qué? Hay 10 o 15 que lo están esperando. Usted dice, no, fue una extorsión y una explotación verdaderamente salvaje. Entonces, no nos olvidemos también que hay otro tipo de placeres que es precisamente explotar a los seres humanos en una forma de trabajo bestial. Lo vivimos en la pandemia. Entonces, bueno, creo que podemos ir avanzando en que, de todos modos, con todas las vicisitudes y todas las amenazas del mundo, ¿sí? Lo que es implacable es la posibilidad de la búsqueda de la felicidad y de la creación permanente del ser humano, se llame ciencia, se llame filosofía, se llame psicoanálisis, se llame conquista del espacio, conquistar la pobre luna que nos ha hecho. Ay, Dios mío, bueno, pues ahí van a poner la pata en la luna, porque ¿por qué no? Pues, ¿quién le manda a hacer satélite, no? Bueno, ¿qué más? Valeria, usted ha estado media calladona. Estoy pensando, doctor. Está pensando, híjole. Valeria piensa es porque la descarga va a ser brutal. Había algo que nos había traído Germán, muy emocionado antes de que empezáramos con el programa, y que dijo, me fascinó lo que dice Freud, ¿sí? ¿Por qué no nos lo lee? Claro que sí, doctora. En el texto que encontramos en el tomo 14 de las obras completas, se llama dicho texto Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Y son las siguientes palabras en la página número 20. Dice Freud, al principio no advertí la naturaleza particular de mi descubrimiento. Sin vacilar, bueno, y después lo que quiero señalar es la fuerza en él, ¿no? Dice, sin vacilar, sacrifiqué mi incipiente reputación como médico y el aumento de mi clientela de pacientes neuróticos en aras de mi empeño por investigar consecuentemente
la causación sexual de sus neurosis. Obtuve así una serie de experiencias que me reafirmaron de manera definitiva en mi convicción acerca de la importancia práctica del factor sexual. Me voy a brincar unas líneas para después hacia donde llega, y dice: entendí que en lo sucesivo pertenecería al número de los que han turbado el sueño del mundo, según la expresión de Hebel, y no me estaba permitido esperar objetividad ni benevolencia. Claro que no. Pero como mi convicción sobre la justeza global de mis observaciones y de mis inferencias se afirmaba cada vez más, y no eran menores mi confianza en mi propio juicio y mi coraje moral, el desenlace de esa situación no podía ser más que uno. Me resolví a creer que había tenido la dicha de descubrir unos nexos particularmente importantes y me dispuse a aceptar el destino que suele ir asociado con un hallazgo así. Ese destino lo imaginé de la manera siguiente. Probablemente los éxitos terapéuticos del nuevo procedimiento me permitirían subsistir, pero la ciencia no repararía en mí mientras yo viviese. Claro que no. Sí. Claro que no. Qué bueno. Qué bueno. Pero se necesita tener, digamos, una decisión de vida, de que no seamos tan frágiles de estar esperando el reconocimiento ni de papá, ni de mamá, ni de mis hermanos, ni del esposo, ni del amante, ni del amigo, de nadie, y sostenerse en una pasión como la de Freud. Eso es algo, digamos, no que se le pueda demandar al psicoanalista, sino es lo que él se dedica al psicoanálisis va creando. Va creando que él está solo en su experiencia amorosa y afectiva. Ahora, puede llegar a ser muy amado, pero puede llegar a ser terriblemente odiado. ¿Por quiénes? Por sus colegas, por los otros psicoanalistas, porque no por los analizantes, de no ser que tengamos analizantes verdaderamente tan narcisistas que son inanalizables. Y entonces toman la experiencia analítica como un reto. Tú o yo. ¿Quién manda aquí? Tú o yo. ¿Qué, me quieres cambiar nombre? ¿Sí? A Chuchita con que la bolsearon. Fuera de aquí. Bueno, hay inanalizables. Hay sujetos que no ceden en la posibilidad de develarse a ellos mismos una verdad insoportable. Pero fuera de ahí, creo que podemos hablar muy claramente del amor de transferencia, ¿sí? Que se permanece cada vez que el analizante que ha concluido su análisis va sacando y sacando cada vez más y más felicidad de su experiencia analítica, ¿sí? Ahora, bueno, ¿qué entendemos por felicidad? Pues dinamizar la vida, tener, digamos, la capacidad espiritual, que tiene que haber espíritu de lucha, de vencer todas las vicisitudes que se presenten en la vida, los duelos, las pérdidas, ¿sí? Las caídas que podemos tener, y desde ahí nos levantamos. Esa es la felicidad con la vida, no el que no pase nada, no el que no pase nada, ¿no? ¿Sí? No, pues para eso sí, estaría yo muy de acuerdo que me pusieran un chip y me volviera yo imbécil, ¿no? Claro. Para vivir en tranquilidad. Solamente como un imbécil puedo no tener una aspiración de la dinámica de la vida, de que, ay, no que me gusten los problemas, pero se van a presentar solos. Y además cotidianamente, ¿sí? Uno puede amanecer y decir, ¡ah! Chin, la estufa no responde. Pero no solamente eso. La licuadora ya no jala. ¿Pero qué más? Pues la lavadora ya no saca el agua. Santo Dios y María Santísima. Y por otro lado hay un papelito tirado en el suelo que dice,
le vamos a cortar el agua. ¡Oh, qué Ay, Dios mío. Y después, digamos, si nos asomamos a la calle, ajá, alguna persona por ahí pasa y nos dice, oye, ten cuidado porque hay una plaga de ratas en la colonia. ¡Ah! Arriba de la cama. Bueno, puede acontecernos definitivamente que vaya una detrás de la otra, y uno no se dé nunca por vencido, sino que todas tienen solución, menos la muerte. Claro. Y creo que justo hablando de la clínica, doctora, em, hay algo muy importante que se va constituyendo en el analista y que ahorita lo asocié con la clínica en esto que usted va narrando, de esa lucha vivaz, espiritual, de resolver las vicisitudes de la vida. Creo que en la formación del analista se va conformando una situación conforme uno va cediendo en su narcisismo, que es no esperar a que el analizante venga hecho para uno, acomodado para uno, sino creo que digamos, el reto que muchas veces, está en el horizonte de la formación del analista es sostener el caso por caso, pero no solamente el caso por caso, sino cada sesión es otra cosa, cada sesión es un corte, cada sesión es un corte. Y no predisponerse a lo que va a escuchar, sino más bien estar abierto, tener esa apertura de lo que va a aparecer en ese sujeto que habla. Ahora, eso que dice nuestra colega es muy importante, pero también el analista tiene derecho a decir a este no lo soporto. Claro. Y desechar a aquel analizante que para él es imposible analizar por lo que le moviliza. Sí. Claro. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace? Bueno, lo transfiere. Lo transfiere. A mí mis enemigos me transferían unos casos que ay Dios y María Santísima. Pero la cuestión fue que yo recibí esos casos, no sin darme cuenta, de que era propositivamente yo esos casos no los quiero, ahí te van, ¿sí? Y a mí me enseñaron mucho esos casos tan complejos, tan difíciles, tan desgastantes, tan que me tenían muchas ocasiones, terminaba yo la tarea de los días de clínica y definitivamente yo seguía alterada pensando en cada caso porque eran verdaderamente dificilísimos. Bueno, salí adelante. Entonces, gracias a mis enemigos, yo tuve la posibilidad de tener una experiencia clínica que hasta la fecha, sí, me funciona. Sí. Definitivamente. Tengo una oreja, pues ya pasó ayer, ¿no? Sí. Con la paciente, digamos, de uno de los analistas de aquí del centro, en donde ella decía que el juego de palabras que le había dicho su analista, en ese momento no lo entendió, pero a partir de 2 años, pues yo creo que de elaborar lo que le dijo su analista, eso que le develó, eso que le dijo, se había convertido en algo suyo. Y ahora era de ella, es una mujer, y ahora era de ella. Ojo, cuidado con eso, porque ese es un tapón. ¿Sí? Cuando un analizante dice, ahora eso, en lugar de ponerme en una extrañeza, en una dificultad, en un no entender, en una inquietud, ahora es mío, ya el decir del analista taponó precisamente la dinámica que se tiene que sostener en un vacío. Y justamente ahorita, siguiéndole en esta línea, yo pensaba, bueno, es verdad que la felicidad estriba
en ir atravesando esos puntos medulares álgidos, dolorosos, de pérdida que uno atraviesa en la vida. Pero yo decía, no es de cualquier manera. No. Justamente en ese instante en donde uno puede vérselas con ese vacío, se aparecen dos vivencias simultáneas. La primera es ese reclamo narcisista del por qué a mí, ahora yo, otra vez, estas formas que uno tiene de quejarse de lo que le acontece, y simultáneamente en ese vacío, uno se da cuenta que puede dar algo de sí que antes no daba. Bravo, sí, es verdad. Es verdad, ¿sí? Y a veces aprendemos de aprehensión y de ejecución a dar algo inédito de nosotros justamente cuando la situación es terriblemente dolorosa. Es cuando el ser humano entra en una crisis particular y ahí se define. O me voy por el camino del odio o me voy por el camino del amor. ¿Sí? Porque puedo amargarme. Freud se amargó, ¿sí o no? Sí. Cuando se le dio su hija amada que dijo, no vuelvo a amar. Ay, reverendo mentiroso. ¿Sí? Ahora no vuelvo a amar. Bueno, pero lo dijo, lo verbalizó, lo escupió, lo sacó de él. Pero no fue así. No fue así. Él siguió produciendo, digamos, en el psicoanálisis y lo producía por amor. Pero tuvo esa desaveniencia, ¿sí? Porque su hija murió de hambre. Qué terrible. Qué crisis tan espantosa. Y era su hija amada. Porque uno siempre tiene un hijo amado, ¿sí? A veces hay que tener varios para que pues, sea más divertido escoger, porque el hijo único, ¿qué tal si sale tan difícil para uno que uno dice, ¿por qué no se lo lleva el diablo? En una sinceridad de amor materno. Eso puede ser una decisión de amor materno. Sí, no te quiero y ojalá te desaparezcas de mí. Porque el amor tiene también esa condición. Lo que me hace daño no lo quiero. Lo que no soporto quiero alejarlo de mí. No, pero los hijos, no, espérate. Los hijos no pueden ser una maldición divina. ¿No ves qué pasó? Puedo alejarlos de mí. ¿Sí? Y hay muchas formas de entregar al hijo a otros sujetos que los eduquen, que los críen. Pues está la tía soltera, está la abuela, qué sé yo, ya sabemos todo el chismarajo que hay según la cultura, ¿no? Y en los países desarrollados, pues están las instituciones. El Estado. ¿Sí? Para entregarlos al Estado. Para entregarlos al Estado. Bueno, ¿qué más, corazones? ¿Qué más tenemos para hoy? Ay, nada más trato este asunto de la madre, de que la madre puede decir, no quiero este pinchurriento escuincle. A ver quién se hace. No, sí. Y qué bueno que las madres puedan renunciar de esa manera porque le harían más daño al hijo. Eso te iba a decir, ¿Sí? ojalá la mayoría sí lo hiciera, doctor. No, hay veces que dicen así. Quedan para destruir. Sí, pues a ver quién puede más, si tú o yo. Sí. Y se hacen rivalidades a muerte. Sí. A muerte. Bueno, ¿qué onda? Sobre el muerto de las coronas. Bueno, ya nos leyó esa maravilla, Germán, que nos permite pensar, ¿sí? ¿Cuál era la postura de Freud? Sí. No me daré nunca por vencido en cuanto se trate del psicoanálisis. Ahí lo dice. ¿Por qué? Porque no había yo dimensionado el meollo de mi descubrimiento y lo que tenía que crear en función de ese descubrimiento, la sexualidad humana. No. Era una papa caliente, ¿no? Sí. Era un hierro al rojo vivo. Bueno, a ver, doña Vale, usted también trae alguna Sí, cuestión pero ahí? creo que me dejó pensando en dos puntos que tocó. El primero es
cuando usted dice que no hay que tener esa expectativa de ser reconocido por nadie, creo que no lo había pensado en el sentido de la libertad que eso traería y de cómo estar constantemente en esa necesidad de reconocimiento, pues son años y años de análisis. Entonces, que cuando lo dice así, que uno puede renunciar, sí, pues es una libertad que creo que uno no la puede valorar hasta que está en análisis y lo lleva a cabo. Y pues es estar libre del otro, ¿no? Cuando se cree que parte, bueno, algo que dice Freud en relación a la sugestión, es que somos sugestionables en la medida en que necesitamos de un otro, ¿no? Como condición de la especie, como condición en la que nacemos los seres humanos, pero que también es posible fracturar eso, ¿no? Y que la fractura viene también vía el amor. Y que bueno, creo que ese es un descubrimiento al que uno puede llegar en análisis de cómo es posible que uno renuncie al reconocimiento, ¿no? Hay una cosa, digamos, en las noticias falsas, ¿no? ¿Sí? Que nosotros sabemos en dónde estriba el gusto de los sujetos que se van a lanzar a actos verdaderamente delictivos, convencidos, enajenados por las noticias falsas. ¿Sí? Ese ánimo de ir, digamos, convencido y vencido con lo que la noticia me da, tiene definitivamente una satisfacción en los sujetos que lo lleven a cabo inédita. No hay nada más satisfactorio ahorita que odiar a López Obrador. Sí. Eso se ha generalizado. Sí. Sí, y hay invitaciones cordiales. ¿Sí? Oye, te invito, ¿sí? Te invito, vamos a hacer una comida. Una aquelarre. No, primero, ¿sí? El aquelarre después. Pero vamos a hacer una comida y de lo que nosotros vamos verdaderamente a disfrutar es de a ver con qué intensidad podemos odiar a López Obrador. ¿Por qué? Ay, porque el odio produce satisfacciones inéditas. Hubo gente que solicitó que ojalá viniera a Estados Unidos y provocara una revolución interna y que entonces se modificara el proyecto de nación de López Obrador, ¿sí? Y ya que lo mataran y que lo desaparecieran. Ajá. Entonces, como característica de este sexenio, tenemos los psicoanalistas que darnos cuenta de que el odio que se genera y que se gesta por la noticia falsa y el sistema de desacreditar y desacreditar y desacreditar. Bueno, había ahora un anuncio de te voy a explicar lo que quiere decir primero los pobres. Y entonces lo explicaban, pues para idiotas, ¿no? Sí, claro. Te voy a explicar lo que quiere decir primero los pobres. Pues solamente que yo sea un estúpido. Claro. De otra manera, no necesito una explicación. Primero los pobres es una justicia social. No necesito que me expliques nada. No, sí, cómo no, acuérdate que tú eres estúpido. Ah, bueno, ok, me coloco. A ver, explícame. Te voy a explicar lo que quiere decir primero los pobres. Y explicaba. Y después salía la contradicción, ¿no? Ahora te voy a explicar también lo que quiere decir primero los pobres. Y hablaba de una justicia social, ¿no? Es decir, ojo por ojo y diente por diente. Tú dices que es esto, pero lo primero que se tiene que poner es que eso está dirigido a imbéciles. Claro. El ser humano tiene que colocarse en el, a ver, explícame, porque soy un estúpido,
¿Qué quiere decir primero los pobres? Ahora, ¿qué es lo que se moviliza? No puede haber un gobierno en México que no te engañe. Entonces te voy a explicar cómo te engaña López Obrador con decir primero los pobres. Ay, sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que movilizan este tipo de noticias o de manejo? Pues toda la ideología ya Anterior, sí, por supuesto. Es recurrir a lo anterior para de una manera y de otra manera decir, es lo mismo. Si es lo no tengan mismo. ninguna esperanza ni Ujú. ninguna ilusión de que en México va a aparecer un Benito Juárez, que salió de su tumba. Porque hoy en día, ahora sí que la enarbolaciones están muertos. Esos seres extraordinarios son de un tiempo atrás. Y la experiencia que se ha acrecentado, incluso en gente de 50, 60 años, es una añoranza por lo pasado porque lo nuevo no trae nada halagüeño a la humanidad como creación, más allá de fentanilo, algoritmos, digamos, todas estas maneras de desubjetivación. Soledad, tristeza, pero sobre todo desilusión. Claro. No te vayas a ilusionar con un gobierno de 6 miserables años de que fue honrado. No, pero ahí hay una cuestión política porque la ilusión despierta el espíritu. Sí, claro. Y justamente de lo que se trata es que ninguno tenga un espíritu, un embate, una postura, lo que leíamos de Freud, ¿no? Ese ánimo, ¿por qué luchar y que tu vida tenga sentido? Bueno, pero no es ancestral que entre 500 y 600 años de conquista española, la alpargata navegante, pues convencieron a todos los originarios que tenían que ser degradados. Y lo seguimos sosteniendo. Sí. Basta que venga un argentino a decirnos que el psicoanálisis es argentino para que se lo creamos. Inmediatamente. ¿Sí? Es argentino, sí, es bueno. Es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque es argentino. Oye, pero ni siquiera sabes no me importa, es argentino, es bueno. Oye, hay una eminencia en psicoanálisis mexicana. No. Ni cierto. Ni cierto. Eso no es posible. No puede haber un mexicano, ¿sí? No cuando tiene, digamos, aspiraciones porque se apellida con un apellido extranjero, ¿sí? No, pues es que la doctora es Heiser. Entonces, no, pues ella no pertenece ahí al pópulo. Los mexicanos son López Díaz. ¿Sí? No, de cómo se apellida uno y cómo se nombra, pues son las categorías. Entonces, no, pues esta doctora sí debe de ser, pues debe tener algo extranjero, ¿sí? Puesto que se apellida Heiser. Entonces, su papá debió de no ser mexicano, sí, no era mexicano. Entonces, pues imagínense. Tenemos todas esas convicciones y todas esas lacras, pero lo más importante de todo lo que ha acontecido en este sexenio es la producción de odio verdadero hacia una persona. Sí. Y eso da enormes condiciones de satisfacción, odiar. Sí. Entonces, no dejemos de hablar del odio, a ver si podemos hablar mañana del odio, ¿sí? Y sobre todo, odio. Sí. Porque el odio es una posibilidad psíquica, creativa, muy fuerte. Tan poderosa como el amor.
Claro. ¿sí? Tan poderosa como el amor. Entonces, tenemos que trabajar que las noticias falsas son también promotoras de esa satisfacción del odio. Y sobre todo porque tenemos toda una experiencia de que todos nuestros gobernantes nos han tomado el pelo, nos han verdaderamente devastado de la riqueza de nuestro país, nos debemos de sentirnos siempre menores ante un francés, ante un italiano, español, alemán, uy, no se diga, frente a los alemanes con más ganas, pero también frente a los estadounidenses debemos de sentirnos menores. Debemos de sentirnos como el desecho de los Estados Unidos. Esa es nuestra condición. Bueno, salgamos de todo eso, pero no de cualquier manera, como decía nuestra colega Giselle. No, Gaby. No, no de cualquier manera. Bueno, ok. ¿Quién fue? Fue Gaby. No es cierto, fue esta. Yo no fui, fue Tete. Pégale, pégale. Sí, bueno, no de cualquier manera. Es verdad que la expresión fue de Gaby, pero usted lo dijo, no lo dijo así. Ya, ok. Bueno, entonces, de cualquier manera, como dijo Gaby, de cualquier manera que no dijo Giselle, pero hagamos definitivamente un análisis para mañana del odio, de la fuerza creadora, destructora, es decir, es una creación que se dirige a la destrucción. Entonces, la creación destructora de este sexenio. Hay que odiar a López Obrador a como dé lugar, bajo las circunstancias que sean, pero hay que odiar. ¿Por qué? Porque nos engaña, porque es como el otro y como los otros. Sí, que también uno puede llegar a perder terreno en esta forma obsesiva de quererse adelantar a un dominio de su tiempo, en decir que todo, en asegurarse, más bien uno mismo, en que las tragedias de la vida cotidiana refuerzan el espíritu de uno en función de que tengo la seguridad de que el día de mañana México va a seguir siendo el mismo país mediocre, los presidentes o los políticos son corruptos, la corrupción domina todo el país, somos un nivel inferior en ideología, cultura, economía, demás frente a cualquier otro país. Y que esa manera de vivir asegura a mucha gente en su cotidiano, porque ¿qué hacen frente a algo nuevo? Yo lo estaba pensando en relación a lo que a mí me aconteció una vez, que perdí una calcomanía del trámite de placas en un coche, y yo podía muy bien a gusto autoflagelarme, órale, pues yo ya sabía que es porque siempre estás distraída, es por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Salgo a la calle y me encuentro la calcomanía. ¿En él? En la acera de la calle, además de un camino que nunca transito. Pero fue, digamos, un encuentro de no puedes tener la seguridad de ti en el odio hacia ti misma, en la degradación que tú puedes hacer y ejercer de ti misma, ya no tienes esa seguridad. ¿Por qué? Porque te encontraste esa calcomanía y la que sabe que se encontró o sea, que esa calcomanía estaba ahí, pues eres tú, porque si no, no hubieras caminado por ahí. Eso es genial, ¿no? Eso es genial. Entonces, pero entonces ya se nos adelantó en el trabajo que vamos a hacer mañana en el programa, porque trabajar el odio, ¿sí? Hay precisamente estos eventos que se pueden vivir inexplicables. ¿Por qué exactamente caminó Giselle por esa calle que nunca utiliza? Y exactamente ahí estaba en el piso, ¿sí? El documento, que era la calcomanía. Calcomanía. La calcomanía que necesitaba para pegársela, digamos, al coche y poder
usar su coche y circular. Ahí está. Le estaba esperando. Hizo con una manita así. Hola, distraída. La vi y sentí que podía hacer, la volteo y dije, no puede ser, bueno, me enloquecí. Me enloquecí. ¿Pero por qué? Porque también esos eventos en donde uno tiene ya no tiene la constatación de su dinámica de odio, lo sorprenden a uno, lo descolocan completamente, como encontrar el verdadero amor. Ah, sí. Qué paradoja, ¿no? Sí, qué paradoja. Somos buscadores de un amor verdadero. Y cuando lo encontramos nos asustamos. Sí. Y decimos, no, mejor no. Mejor la otra dinámica, ¿no? ¿Sí? Es la que conozco y es la de mi cotidiano. La que conozco. Odio, sí. Ah. Pero cuando se encuentra uno con esta situación, sobre todo el amor hacia uno, lo que uno se sorprende de esa situación. Es decir, si uno vive en el odio cotidiano y de repente hay algo que uno dice, ¿cómo? ¿Eso yo desperté en el otro? ¿Qué? Ese detalle de amor, yo lo produje. Uno duda, porque siempre pues en la situación de odio que vive uno constantemente, pero que también es posibilidad de crear otra cosa. Lo que estaba diciendo la doctora Aguilar es verdaderamente muy importante que hay que puntualizar. ¿Por qué los seres humanos en la actualidad, al nivel del mundo entero, se sienten más seguros en la desesperanza que en la ilusión? Temen ser desilusionados. Entonces, prefiero vivir en la desesperanza que en la ilusión. Sí. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo, mi querido Germán? Pues estamos justamente a 1 minuto, doctora, de terminar la emisión del día de hoy y tenemos un par último de mensajes que llegaron por parte de nuestro público Radio Escucha. Rosa Hernández nos dice, hermosas palabras de la doctora Silvia Heiser, dimensionar la vida en relación a la posibilidad de crear y vivir la felicidad, como efecto del encuentro particular con nuestro psicoanálisis. Hoy puedo decir que ante una vicisitud me evoca en una simultaneidad una mágica frase. Rosa, para todo hay solución, menos para la muerte. Y me permito crear. Gracias, doctora Silvia Heiser. Saludos cálidos y afectuosos a todos los doctores. Y el último mensaje llegó por parte de Mel Gokin, que dice, me llena el corazón escucharles. Gracias por sus palabras. Qué lindo, qué lindo. Esto definitivamente nos anima a continuar en este quehacer, que lo hacemos verdaderamente con mucho afecto, con mucho cariño, con mucha ilusión. ¡Ay, venimos, ¿no? Sí, el programa, ya volvió el programa en vivo. Híjole, bueno, qué duro, porque es ponerse, digamos, en falta en cuanto que no hay posibilidad de decir teoría. Doctora, rápidamente, justo por lo que acaba de decir, entra ahorita derrapando un último mensaje por parte de Talia Ugalde y nos dice, ¿cómo cambia la vida con su presencia en vivo? Los quiero, doctores, que tengan bonito día. Ah, sí, nosotros también nos preparamos para las 12 del día venir a una vivencia que puede ser insoportable porque no sabemos cómo va a ir el programa. Claro. Tenemos el tema, tenemos teoría, tenemos fundamentos, tenemos experiencia clínica, tenemos muchos años de ser psicoanalistas, en fin, tenemos, así. Pero el chiste de los programas es que aunque tengamos todo eso, el chiste de hacer estos programas en vivo es crear en ese momento. Sí. Pues sí, así es.
Mañana el odio. Apúntense. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.